En esta ocasión vamos a hablar de un tema que pudiera caber dentro de la neurología o de la otorrinolaringología o la otoneuro, ¿verdad? Que estas llega un momento que estas dos especialidades se traslapan debido a este tipo de padecimientos. Vamos a hablar del neurinoma del acústico o el schwannoma vestibular, son sinónimos. Un schwannoma es un tumor, una proliferación benigna de una rama nerviosa, ¿sí? Entonces un nervio, las células son células que se empiezan a reproducir y se forma una bola, un schwannoma les dicen, o como su nombre lo indica, el neurinoma del acústico. Es una proliferación benigna de la rama eh, vestibular del octavo par craneal, que es el par estatoacústico, ¿sí? Entonces, el nervio estatoacústico, el octavo par craneal, tiene dos ramas y una es la vestibular, que se compone o que se encarga de pues el equilibrio. Esta rama vestibular va a empezar a crecer, a proliferar de manera anormal, ¿sí? Algunos síntomas de esta enfermedad van a comprimir otros nervios que se encuentran en la vecindad, ya que los pares craneales se encuentran muy cerca uno del otro, naciendo en el puente, ¿sí?, del cerebro. Es la parte baja del cerebro, empiezan a salir los pares craneales. Se llaman pares porque tenemos dos de cada lado, como por ejemplo el nervio trigémino, tenemos un trigémino derecho y un trigémino izquierdo, ¿sí? Entonces vamos a ver que pudiera haber síntomas de compresión a estos nervios, como al trigémino, al facial. Muchas veces también vamos a tener compresión al mismo octavo par craneal, pero en su parte acústica, ¿sí? El nervio, el octavo par craneal, recuerden que se llama estatoacústico o vestíbulo coclear. Entonces, rara vez van a haber cambios en los pares craneales más bajos, como el noveno, décimo y onceavo. La incidencia anual de esto en Estados Unidos, para darnos una idea, que es muy similar a veces a México, es 1 en cada 100,000 pacientes al año. Es decir, al año se pueden ver uno paciente por cada 100,000 habitantes. Puede haber una predominancia en el sexo femenino de schwannomas o de neurinomas del acústico, y el tumor casi siempre se presenta en la quinta o sexta década de la vida. En mi experiencia he visto un caso solamente y la señora tenía 45 años aproximadamente. Casi siempre vamos a encontrar pérdida de la audición de un solo lado, o mucho tinnitus. El tinnitus es el chillido del oído o ese silbidito que no se quita, ¿verdad? También vamos a encontrar muchos problemas de balance, ¿sí?, del equilibrio. Puede haber vértigo, dolor inclusive facial debido a la compresión del trigémino o el nervio facial, neuralgia trigeminal se llama esto. Puede haber debilidad de los músculos de la cara, dificultad para tragar, que eso lo da el glosofaringeo, ¿sí? Es otro par craneal, el noveno. Podemos encontrar también sensación de plenitud o dolor en el oído del lado donde está el tumor, ¿sí? Y puede haber dolor de cabeza. Más o menos para que se den una idea de dónde nace el tumor, más o menos aquí, pero en la parte de adentro del cerebro, ¿sí? Entonces todo esto va a generar compresiones porque hay un crecimiento. Muchas veces este crecimiento es tan grande en casos extremos que puede llegar a tapar al fluido cerebroespinal y crear presión intracraneana elevada, dándonos un plus de peligro ahí, y pacientes pueden vomitar en proyectil, inclusive tener fiebres, vómitos, e inclusive cambios en la visión, tener visión borrosa. Hay pérdida de la audición, es lo más común que se presente y es el síntoma más común, porque al estar en conjunto la rama vestibular con la rama coclear, pues se pega y las hace afuncionales y el tumor pues va a enredar ahí. La etiología es incompletamente entendida, no se sabe por qué realmente la causa
o que causa este neurinoma del acústico o schwannoma vestibular, pero se dice que una exposición a los ruidos fuertes o a traumas acústicos han estado implicados en la aparición. O sea, viendo retrospectivamente a pacientes que hacían, que se dedicaban, pues vemos que muchos trabajadores de fábricas donde había mucho ruido o así, pues eran los más afectados. Es muy raro que existan los neurinomas del acústico bilaterales, pero ya sería un carácter, una enfermedad genética dominante recesiva, autosómica dominante, de la neurofibromatosis tipo 2. Es otra enfermedad que no tiene nada que ver. Y bueno, sí tiene que ver, pero no estamos hablando de eso. ¿Qué podemos diferenciar el neurinoma del acústico o qué nos puede confundir? Por ejemplo, un vértigo posicional, hay que descartarlo, o más bien primero podríamos pensar que es un vértigo y total que resultó ser un neurinoma. O una enfermedad de Meniere, la enfermedad de Meniere es tinnitus, vértigo y dolor de cabeza o cambios en la audición. Neuralgia del trigémino, cuando duele una parte de la cara. Enfermedad cerebelar, esto es por los problemas en el cerebelo, está el equilibrio, entonces podríamos tener que descartar algunas enfermedades de ahí. También la presbicia, cambios en la visión, ¿verdad? Que el paciente no esté acostumbrado, tumores del glomo, etcétera, ¿no? Por ejemplo, la insuficiencia vértebro-basilar, que es cuando el paciente se levanta muy rápido y se cae, o no le llega bien la sangre al cerebro. Y otros tumores como gliomas, meningiomas, etcétera. Aquí el punto es los síntomas que se dan del balance de la pérdida auditiva en el octavo par craneal. Se debe realizar una exploración neurológica detallada por un neurólogo, un otorrino y un neurocirujano. La audiometría es muy útil, pues porque muestra la asimetría en la pérdida de la audición, y otras pruebas de gabinete como son la resonancia magnética o la tomografía pueden mostrar el tumor por arriba de 1 centímetro con contraste. Pero la resonancia con gadolinio es la prueba de elección y puede encontrar hasta tumores de 2 milímetros de diámetro, es decir, 0.2 centímetros, mientras que la tomografía ve los de 1 centímetro. El tratamiento y las decisiones se basan en el tamaño del tumor, en qué tanto está creciendo conforme al tiempo, en la edad del paciente, en el déficit neurológico, en el deseo de querer oír por ese oído, y porque hay riesgo en la cirugía, ¿no? En la cirugía es craneotomía, es abrir y es raspar parte del cerebro donde se encuentra el schwannoma. Aunque tiene buen pronóstico, pues es un riesgo, ¿verdad? Entonces, también podemos decir que la cirugía es el tratamiento definitivo de esta enfermedad, y la forma en que se hace es a través de la fosa craneal media. Entonces se tiene que abrir y etcétera. También existen otros tipos de cirugía que hacen a través de la mastoides o por aquí abajo del occipital. Entonces existen varios tipos de abordaje, pero eso depende del neurocirujano y de su experiencia, ¿verdad? Hay terapia de radiación, aunque no es la de elección, pero la radiación puede generar disminución del tumor. Hay radiación estereotática, ¿sí? O de protones. Puede ser útil en tumores menores de 3 centímetros y puede servir en pacientes donde la cirugía no es posible, ¿verdad? La edad por sí sola, o sea, que tengas 80 años, pero estés sano, no es una contraindicación para no tener una cirugía exitosa, ¿verdad? Sino que es un conjunto de factores que hay que tomar en cuenta, de riesgo-beneficio del cirujano o neurocirujano presente y su expertise. Hay que realizar, después de una operación o del tratamiento, estar realizando vigilancia de este tumor
para ver si no vuelve o recurre y para ver su tamaño o su crecimiento. Puede, puede como les decía, la audición se puede recuperar casi siempre en más de 2/3 de los pacientes operados, y también el vértigo y los problemas de equilibrio se quitan. Hay que manejar este tipo de pacientes cuando tengamos un poco de sospecha, enviarlos a una revisión a un otorrinolaringólogo o neurocirujano. Y pues la resonancia magnética o tomografía nos va a sacar de muchas dudas en esos vértigos que no les vemos arreglo con ninguna medicina. Casi siempre se presenta unilateral, ya como resumen. Es un tumor del octavo par craneal, de su rama vestibular, puede comprimir otras ramas de los pares craneales, se presenta casi siempre de un lado y hay pérdida sensorial de la audición. El tratamiento con la cirugía casi siempre es bueno, en 90% de los casos no vuelve y estamos bien a los 5 años de la operación. Otros que se manejan con la observación, más o menos la mitad les crece más el tumor y tienen que tener después ser operados debido a la masa que pudiera poner en peligro la vida debido a una hipertensión intracraneal. Este es un tema difícil debido a que no es muy conocido, pero el neurinoma del acústico pues es una enfermedad que debemos tener en cuenta siempre en pacientes que tienen vértigo grave y que no les podemos controlar. Hay que siempre sospecharlo y diferenciarlo de otros tumores que pudieran estar actuando en el cerebro. Muchas gracias por estar con nosotros, espero haya sido tema fácil, digerible para ustedes.